Nosotros aquí tenemos algunos errores, y si lo podemos mencionar así sin omitirlos, y es que la altura del muro que ya se subió, en este, por lo menos en este que tenemos aquí, que bueno, aquí ya está amarrado, pero que estuviese suelto, en otro que tengamos por ejemplo, ¿no? Que es un tablero menor. Estas alturas no son tan recomendables. ¿Por qué? No es porque lo hayan hecho mal, no es porque así como tiende, hay posibilidad que un viento muy fuerte lo llegue a tirar ya que no tiene ningún elemento de apoyo, pero más que eso es un tema de calidad de obra que se tiene que cuidar, ¿no? Si ya... Abril 12 del 2021, nos encontramos nuevamente en Ayoquesco de Aldama, proyecto Casa Elis. Iniciamos ya en la etapa de la configuración o el mamposteo de los muros de ladrillo en este caso, que ya es a partir de la cadena de desplante. Recordemos que el mamposteo es todo superposición de material, ya sea piedra artificial o natural, o piezas prefabricadas como el tabicón, el tabique o el ladrillo. Por ahí hablaremos de las nomenclaturas. En algunos lados, incluso aquí en la misma región, creo pueden cambiar dependiendo el lugar. Entonces ya pudimos cerrar, se hicieron los rellenos, toda la tierra que teníamos en la parte de atrás ya se destinó para el relleno de la cimentación. Por ahí nos va a hacer falta un poco para la zona de la cisterna y todo el perímetro de la misma. Por ahí tendremos que sacar un poco que tenemos excedente en otros lados que se extendió. Y esto es bien interesante saberlo o conocer el hecho de que parte de la gran inversión que se hace para una obra, pues este es el resultado, o sea, queda enterrado, no se ve y pareciera que prácticamente estamos enterrando el dinero, ¿no? Pero en realidad es una inversión a muy largo plazo, con una vida útil bastante generosa, sobre todo cuando hacemos muy bien y pensado los trabajos. La inversión aproximada que tú haces cuando desarrollas tu obra, ya sea dependiendo del monto, por lo menos hasta obra gris, es decir, antes de los acabados, el porcentaje que representa la cimentación, para que tengas una idea, en tu obra es de alrededor del 20, entre el 20 y el 30% de todo el presupuesto. Eso va a variar y va a fluctuar respecto a las condiciones y características del terreno, es decir, si necesitas mejorarlo, y desde luego el tipo de estructura que vas a llevar o que necesitas según la carga que le vas a meter a tu proyecto. Pero oscila en ese rango, ¿no? De un presupuesto total, casi entre el 20 y el 30% se estaría yendo en esto, en lo que tú ves al final de cuentas. Todos los trabajos que ya vimos ya son cosa del pasado. En la obra ya solamente quedan estos fierros, hierros, acero, como tú lo quieras denominar, en la parte del proyecto. Y bueno, esto es una inversión, decíamos, a largo plazo, ya que generalmente una obra bien ejecutada llega a tener una vida útil de entre 50 y 60 años. ¿Qué quiere decir con esto? Que durante ese periodo tu obra, si está y se siguieron los protocolos de construcción a realizar, pues te va a durar y te va a tener esa calidad de vida útil antes de que empiece a generarse algún tipo de detalle o necesidad en cuanto a la intervención del mantenimiento que requiramos o que requiera tu obra, ¿no? Por aquí ya iremos viendo un poco la delimitación de los espacios que hemos comentado en otros momentos.
y poco a poco le iremos dando forma. Por ahí tenemos algunos detalles que iremos solventando, por ejemplo, en esta zona donde tenemos este pisón de mano que le conocemos acá, que es una estructura metálica, para ir asentando un poco el tema de las tierras. En esta zona en realidad vamos a tener un área verde, por lo que por acá se rellenó de más, entonces vamos a tener que quitar un poco de este material y echarlo o rellenar aquella zona, ¿no? En el tema de los muros debemos tener especial énfasis y cuidado, sobre todo en el plomo de los mismos, es decir, la verticalidad de ellos. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de muros de carga, en un sistema constructivo a bases de muros de carga y losa maciza, y entonces esta verticalidad nos va a garantizar la estabilidad de la estructura de los muros en consecuencia, ¿no? Y por ello es importante que tengamos algunas nociones respecto a qué tenemos que ir cuidando en el proceso y desarrollo de la estructura. Normativamente tenemos indicado que a cierta altura nuestro desplome no debe de ir más allá del 1%, del 0.03%, es decir, que por cada metro el desplome nos falle 3 milímetros. Entonces, si bien es cierto que a veces por material, la irregularidad del material nos va a impedir ciertos detalles, sí tenemos que ir cuidando esto. ¿De qué manera? Cuando consideramos, sobre todo los constructores directos, que es el personal de obra, no tiene la experiencia suficiente para manipular el plomo y tener esta verticalidad en la mano, porque se llega a adquirir, se empiezan a generar unas guías de apoyo como esta y la de allá abajo, y en realidad la norma nos indica que tendremos que hacer esa rectificación a cada 3 hiladas, es decir, cada 3 líneas tengo que ir subiendo mi hilo, y es un proceso lento, es cierto. Recorta los tiempos de avance, es cierto, porque tengo que estar colocando y rectificando que mi hilo vaya a plomo, que no se esté moviendo, pero es una recomendación general para quien todavía no tiene esta experiencia completamente o una experiencia mayor respecto al dominio de esos plomos, ¿no? Que vuelvo a repetir, con el tiempo se va adquiriendo. Entonces ese desplome que vamos a tener, y que sea el mínimo, nos va a permitir que nosotros podamos darle la estabilidad a la estructura. Entonces esa recomendación de hacer nuestros reventones o nuestras líneas guía a cada 3 hiladas es lo ideal para quienes en su momento estén considerando iniciar el tema de los muros, y para quien esté supervisando su propia obra en su casa y esté trabajando con un maestro. Si no tiene la seguridad de que el maestro tenga la experiencia como tal, usted le puede exigir que tenga a bien cuidar esos detalles, ¿no? Ya con el tiempo y poco a poco, y obviamente rectificando, se pueden hacer estas, ¿no? Habrá quienes incluso coloquen un hilo más alto, ya una vez que colocas un andamio, y desde arriba a ojo puedes perfilar estas 2 líneas, pero eso la experiencia te lo va dando y vas generando tus muros a plomo. Entonces, abril 21 del 2021. Previamente ya habíamos visto el inicio de los trabajos en el mamposteo, en el desplante de los muros. Por ahí quedó una idea inconclusa. Si este video es parte del anterior reporte, pues me quedaba yo ahí en una indicación que dejé a medias, que repetíamos que la mampostería, esto de aquella superposición de elementos prefabricados o naturales, unidos o junteados con una mezcla según la región, el lugar o el sistema constructivo a utilizar. En este caso es una mezcla de cemento, conocido como mortero. Ese es un tema que también habremos de platicar. El cemento y el mortero, aunque es una mezcla de una pulverización de un tipo de roca volcánica, se le denomina en ciertos tipos según su característica, composición y el fin con el que se vaya a utilizar. Pero bueno,
Entonces, durante el proceso que venimos realizando, es una etapa en la que ya podemos rescatar algunas otras observaciones con relación a las cuestiones técnicas que podemos ir aportando para ustedes. Y lo relacionado con el tema de los muros, vale mucho la pena destacar el tema de la importancia de los mismos cuando nuestro sistema constructivo, recordemos esa base de muros de carga como en este caso. Por aquí en la construcción tenemos algunos elementos que estructuralmente nos fungen como columnas o vértebras de apoyo, pero en esta zona que es el área de habitaciones, estamos entrando ahorita, ingresamos por la zona de servicio, la parte posterior. En esta zona es donde más se despliega una serie de muros, en este sentido, en este otro sentido, que se nos vuelve un sistema base de muros de carga. Recordemos que en una construcción debe haber un equilibrio de elementos, sobre todo en la disposición de los elementos como tal. Una estructura regular siempre nos va a funcionar sismoresistentemente más eficaz que una estructura en la que se generen irregularidades o desfases en sus ejes. Entonces esta regularidad la vamos a conseguir con un proyecto que vaya intencionando estas características. Entonces, para que sea eficiente necesitamos tener muros en este sentido y muros en este sentido. Y en el caso de proyectos en el que estos muros por tema de diseño sean suprimidos, pues el cálculo estructural nos arrojará tal vez algunos elementos de concreto un poco más anchos para ir contrarrestando o ir supliendo esa necesidad de apoyos en este sentido, ¿no? Porque recordemos que las cargas sísmicas o los impactos sísmicos que tenemos siempre van a ser en ambos sentidos. Por más que la forma de que el sismo sea oscilatorio o trepidatorio, la forma en que lo absorbe van a ser en los dos sentidos principales, independientemente de las cargas verticales que tengamos. Bueno, de lo que hablábamos de rescatar la parte importante de los muros, era el tema de su configuración. Hay técnicamente por ahí algo que nosotros como profesionistas vamos viendo, y es el famoso plomo. Los plomos de los muros se exigen, se necesitan, y cuando ven a un maestro cada que va elevando su muro ir colocando una especie de trompo metálico, en realidad más que un trompo es un barril metálico con una pequeña ceja en la cual va colocando en la parte de arriba, y el plomo por sus condiciones generalmente ahora son de otro tipo de material y no plomo como tal, que era lo que se utilizaba anteriormente. Pende, cuelga y debe mantener una verticalidad con respecto a su punto más alto. Esto para dar estabilidad a la estructura. Técnicamente hay una dimensión, el reglamento y su norma nos indica que por lo menos debe de ser 4 milésimas respecto a la altura total de su muro. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada metro que nosotros subamos, nuestro muro no puede estar desplomado más allá de 4 milímetros. Entonces, si tenemos 3 metros de alto, multiplicamos 3 por 0.004, nos arroja aproximadamente 0.012 metros, o traducidos en centímetros sería 1.2 centímetros, o a milímetros sería 12 milímetros. Estas condicionantes tienen un límite de restricción, y esto es que nuestro muro hasta cierta altura o superior a 3 metros no debería tener un desplome de más de 1,5 centímetros, que esto ya estaría generando una inestabilidad a nuestra estructura. Cuando no se tienen esos cuidados en respecto a la supervisión, es cuando podemos llegar a tener estos pequeños errores que posteriormente en la estructura sí nos van a ir afectando. Entonces debemos cuidar, debemos conocer incluso el manejo de esta plomada. Por ahí tendremos a bien hacer un pequeño fragmento, pero en muchos videos de construcción podemos ver cómo el maestro va utilizando esta herramienta de trabajo, y se pueden ir generando u omitiendo esos pequeños errores que a veces se cometen, ¿no? Y debemos estar previstos para que nuestra estructura pues siempre vaya caminando de la mejor manera. A la par de la plomada siempre también se debe de mantener el tema de la horizontalidad, que nuestros muros no vayan chuecos, que nuestros muros no vayan salidos. Digo, a veces cuando combinamos el tema del tabicón u otra pieza de material con esta, por ejemplo, que es ladrillo, esas variaciones pues son permitidas siempre y cuando de uno de los dos lados se mantenga
el paño, como le decimos nosotros, o esta línea a plomo también en sus caras. Hay otra característica que podemos aprovechar acá y que podemos ir mencionando, es la introducción de este material, que es la ductería eléctrica. La ductería eléctrica la podemos dejar ahogada en castillos para evitar ranurar muros en los muros principales, pero ojo, acá no tenemos una expuesta porque ya algunos están encajonados, pero una condicionante para estos es que cuando tú metas una manguera en el elemento estructural, evita de que la manguera quede completamente pegada al acero, ¿sale? Vamos a buscar el área menos crítica en el acero. Esto es acero principal, esto es acero por temperatura y esto es acero de refuerzo y por temperatura. ¿A qué me refiero con los tipos de acero? Este también es acero de refuerzo, porque el principal nos va a soportar los esfuerzos que por acción de sismos, gravedad y otras condicionantes le afectan a la estructura. Por temperatura quiere decir que a cierto volumen de concreto yo necesito cierta cantidad de acero, el acero principal y el acero que me va a ayudar a que el concreto no se rompa, no se truene, que se amarre, y el acero adicional o de refuerzo o de fijación, que es para que el acero principal se mantenga en su lugar. Este acero es para ello. Sin embargo, no por eso se dejan de seguir ciertas características en cuanto a su habilitado, por ejemplo estos tipos de ganchos que no estén a 90 y que a su vez también van a ayudar a configurar el tema de la solidez del concreto y no se abra en ciertos movimientos. Pero bueno, esas composiciones también las podemos ver. Siguiendo con el tema de la ductería, entonces lo ideal es que, por ejemplo, acá, si necesitamos una manguera acá, ya sea en este punto, podemos amarrar un pedazo de alambre y en el medio o en un extremo, sin que toque los aceros, puede ir bajando la ductería. No es necesario que se hagan en cada uno, con que tengamos repartidos a modo que el conducto quede como flotado en un área que no toque. Podemos ya solventar esa necesidad. ¿Por qué no debe tocar? Porque necesitamos que el acero pues tenga su recubrimiento en todos los lados. De preferencia no usemos mangueras mayores a media o si mucho de 3/4. ¿Para qué? Para que la cantidad de concreto que suprimimos sea la mínima, y entonces de esa manera podemos apoyarnos en la estructura. No es colocar por colocar la manguera. Tendremos que ir aprendiendo a quitarnos esos vicios y al final de cuentas tendremos que ir mejorando muchos procesos, cosa que nosotros pues también vamos descubriendo, vamos entendiendo. ¿Y por qué? Porque en algunos otros proyectos hemos descubierto que de repente se nos apareció una fisura y no entendimos por qué. De repente el mismo colado se nos complicó porque cuando picas cuando picas el acero, el concreto, y no utilizaste un vibrador, puede que hayas metido también el tema de la manguera y se cargó o no se cargó algún elemento. Entonces todos esos detalles consideramos que pueden ser aprovechados por ustedes que van a iniciar, que están construyendo, que quizá están revisando su obra y se sienten orgullosos de que va avanzando, pero a veces van y quisieran saber un poco más o quisieran entender un poco más de lo que se está haciendo. Bueno, eso es un poco de lo que un profesionista o un maestro experimentado o quien ha tenido la oportunidad de construir va descubriendo, y su experiencia se lo va dictando, ¿no? Es prácticamente lo que tenemos ahorita. Esto es como complemento o segunda etapa para que vean un poco los avances que ya llevamos, arrancando prácticamente el tercer mes de trabajo. Se vienen cosas buenas en la obra. Ya empezaron a salir muchos detalles, dudas, errores que venimos corrigiendo, formas de ir modificando el proyecto si es que así lo necesitamos. Acá vamos a compartir este último detalle que tenemos y que tendremos que modificar. Ya habíamos planteado y platicado la anterior vez que surgió la necesidad de una cisterna y al mismo tiempo el sistema de suministro de agua. Originalmente era por gravedad, no obstante los propietarios decidieron meter un sistema que fuera un poco más eficiente y que fuera más práctico, ¿no? Entonces se decidió meter un sistema de hidroneumático. Obviamente necesitamos un espacio para no hacer tantos recorridos.
Digo, aquí tenemos la escalera y pudimos haber dejado un nicho acá, lo que nos obligaría a dejar una ventana y todo esto en este elemento que ya tenemos definido. Acá tenemos una jardinera que posteriormente se va a hacer y que por aquí se levantaba un muro y podríamos haber hecho una cabina y esconder acá el tema del equipo hidroneumático, pero los disparos y los tiros que teníamos por cambios de nivel a la cisterna nos originarían cierta deficiencia en el mismo sistema. Entiendo que se puede meter un equipo con mayor potencia u otras características, pero lo ideal es dejarlo al pie de la cisterna. Y bueno, esto nos obligó a generar esta cabina que no nos reduce en gran medida la parte interior, y por lo menos esta zona es zona vestibular, es decir, es el recibidor o vestíbulo de recepción para llegar a nuestra zona de estar. Entonces se sacrificó nada más esta parte para dejar de este lado la cabina y en esa cabina poder integrar todo. Ahora, esto nos originó que necesitamos un acceso para dar mantenimiento, tanto porque aquí tenemos la tapa de la cisterna como porque aquí va a estar el equipo. Y a la par aquí tenemos la puerta de acceso, la principal. Entonces nos surge el inconveniente que en esta zona donde vamos a tener una puerta, y por acá vamos a dejar las imágenes de cómo se había planteado originalmente para prácticamente salir del apuro de presentarle al cliente la propuesta, porque esto ya fue sobre proyecto o sobre obra realizada, que lo integramos de una manera muy rápida, pero haciendo un análisis ya no se integraría el concepto de lo que traemos y estamos intentando readecuar. Espero ya tener a estas alturas la idea y mostrárselas también cómo podemos integrar todo esto y no partir este elemento, y sino simular una puerta o un acceso completo. Obviamente de acá tendríamos que tener algún fijo, me imagino un elemento completo de madera, que esta sea independiente a esta, y esta ya puede abrir hacia adentro y esta puede hacer dos hojas hacia afuera, pero que en un mismo elemento se pueda conjuntar ese detalle, y acá no podamos perder la idea principal del acceso, de jerarquía, de lo que pretendemos enmarcar con el proyecto. Entonces son uno de los tantos detalles que han salido por aquí un detalle con esta columna que es decorativa, esta pues sí nos interesa, entonces por ahí tendremos que hacer una adecuación en esta. Espero tener el registro cuando se haga. No se los platico porque es muy prematuro y no sé si vamos a tomar esa decisión, pero cada uno de las cosas que se van o que van surgiendo en el proyecto las vamos a ir comentando. Voy a tratar de subir para tener una vista o una perspectiva aérea de lo que venimos haciendo. Trataré de no cortar el video para que podamos dar secuencia. Tenemos un poco de Armex del que ya vamos a estar utilizando en los herramientas. Recordemos que el confinamiento es esta parte de darle un marco a tus elementos de mampostería y darle mayor rigidez, y todos esos en realidad podemos hacerlo con este material. El grado de resistencia o de fluencia, como técnicamente se le llama, de un macero prearmado es de tal magnitud que puede llegar incluso a superarlo a lo de una varilla. Entonces, de una sola varilla, no del elemento armado, porque por ahí he escuchado algunos comentarios que hacen entender que suple a todo un elemento, pero no, suple a lo de una varilla, y creo que es más que suficiente para lo que se necesita, que es para hacer la segmentación de los tableros. Y ¿es malo? No es malo. Hay material malo por su fabricación, más no por su existencia. Es decir, puede haber un tabique malo, puede haber una bolsa de cemento mala, de mala calidad, puede haber un alambrón o acero u otro elemento de mala calidad, pero porque en el proceso ese elemento como tal salió de mala calidad, pero no por eso todos los elementos son malos. Lo que está mal a veces es su aplicación, en donde lo podemos utilizar, cuándo se utiliza estructural, cuándo se necesita reforzar, a qué distancia los debemos de poner, y no tanto el decir simplemente el Armex no sirve. Entonces esa es una observación que queremos hacer, que nosotros creo defendemos mucho. Efectivamente va a haber material malo y de mala calidad, pero no por su propia condición, ¿no? En esta pequeña vista aérea que tenemos acá, que tenemos la fortuna de tener por esta construcción anexa a la obra, y que tenemos
un poco el espacio, pues nos permitimos. No me había yo dado cuenta en realidad que podíamos subir hasta que me enviaron unas fotos de acá y dije, bueno, vamos a hacerla de dron, pues donde no hay tecnología, utilicemos la ingeniería, ¿no? Un saludo para nuestros amigos ingenieros. Por ahí tenemos a alguien que nos ha venido ya vino un ingeniero, por ahí le tendremos que dar sus datos, solicitamos nosotros una charla respecto a lo que venimos haciendo. Afortunadamente cada dato, cada detalle que hacemos, la experiencia, la seguridad de la obra que venimos tratando de manejar, nos ha avalado respecto al trabajo, pero bueno, ya ustedes juzgarán. Podemos ver un poco mejor el avance de lo que se viene haciendo y ya esto ya tiene mucha forma. Esperemos que en lo sucesivo podamos ir presentando más detalles y todo lo que vaya surgiendo, pues lo iremos indicando. Ahorita me acabo de acordar de otro detalle, digo, viendo y pensando un poco, esto ya lo habíamos hablado, los mueleos, ¿no? Que son tan importantes, muchas veces se desestiman, no se consideran o se hacen un poquito y luego ya no, pero créanme que esto, a la hora de que cuando el concreto entra y traba ese elemento ahí, créanme que le da una gran resistencia al que solo puede sostener este muro. Esa es una. La otra, nosotros aquí tenemos algunos errores, y si lo podemos mencionar así sin omitirlos, y es que la altura del muro que ya se subió, por lo menos en este que tenemos aquí, que bueno, aquí ya está amarrado, pero que estuviese suelto, en otro que tengamos por ejemplo, ¿no? Que es un tablero menor. Estas alturas no son tan recomendables. ¿Por qué? No es porque lo hayan hecho mal, no es porque así como tiende y hay posibilidad que un viento muy fuerte lo llegue a tirar, ya que no tiene ningún elemento de apoyo, pero más que eso es un tema de calidad de obra que se tiene que cuidar, ¿no? Si ya hablamos hace un rato de los plomos y qué tanto debe estar desplomado, dejar estos elementos así, irnos cuando acaba la jornada laboral y regresar al otro día, o peor aún, si dejamos del sábado hasta el día lunes, no sabemos si a esto, como por ejemplo esto, que aquí está recargado un pedazo de madera, ahí por ejemplo están unos tambos que posiblemente puedan tener agua, ahorita no lo tienen, pero posiblemente. Ahí hay otro donde está recargado no una madera, sino un tablón, y ese tampoco tiene, creo que todavía no está colado en ninguna de sus bases. Bueno, esos elementos, aunque no son perceptibles al ojo, esos llegan a empujar muy poquito el muro, y con esto ya le estamos generando un desplome. El viento, cuando lo dejas un fin de semana, de repente se sueltan ráfagas fuertes, y esto tantito de la DEA es algo que no se va a observar, que no, posiblemente puede que no te llegue a tirar el muro, pero entonces todo ese plomo que venimos cuidando se pierde, y entonces la estabilidad del muro hasta cierto punto la comprometes. Siempre aseguramos, siempre va a haber un tema de andamios o algún tipo de retén ahí que nos pueda impedir eso, pero en el tema de los plomos es donde volvemos otra vez, y es cuando entendemos nosotros que nuestros procesos es de supervisiones, es de estar pendientes, es de solicitarle al maestro que evite esas cosas. Aquí también entran en juego muchas otras condiciones. Por ejemplo, ¿por qué no lo hacen? Bueno, es que llega el arquitecto, revisamos, sabes que Arqui no lo he colado porque necesito meter una manguera acá, o no sé si va o si va. Ese es un detalle. Aquí debemos nosotros colaborar con nuestros maestros, irles enseñando, que empiezan a vivir el proyecto, es decir, que ellos se vayan imaginando cómo vas a entrar, a dónde vas a ir, qué espacios y qué accesorios necesitas. Si bien todo eso se define en un proyecto y no es responsabilidad del maestro, podemos coordinarnos, sobre todo quienes nos gusta y nos apasiona el tema de la construcción. Va a haber muchos elementos que podemos rescatar para ir mejorando nuestros procesos. Bueno, para no alargar ahora sí más este contenido, los dejo con estas vistas. Espero que toda la info que hemos platicado acá sea de su interés. Por ahí van a haber algunos cortes muy abruptos por unas interrupciones de ruido y sonido que no podemos controlar, y pues esperamos también sean de la comprensión. Esperamos sigan compartiendo el contenido, que les siga gustando. Aún a esta etapa no he subido todavía información, no dudo que ya surgieron mismas dudas o preguntas que no hemos respondido, pero pues bueno, esperamos que nos tengan un poco de paciencia, y si el día que se suba todo este contenido
todo eso ya se conjuntó en muchas o repetidas preguntas o incluso comentarios que yo he hecho acá, pues nos den por ahí una pequeña anuencia y nos sigan compartiendo los errores, las omisiones y todo lo que podemos ir mejorando para compartirles a ustedes. Sin otro comentario, pues nos despedimos desde Yoquesco de Aldama, Proyecto Casa Ellis, y los dejo con estas vistas. Nos escuchamos en un próximo reporte de obra.